¿Sabías que apenas Nodal bajó del escenario después de ser abucheado en Monterrey, Ángela Aguilar le armó un escándalo de proporciones épicas, gritándole frente a todo su equipo? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es el relato completo de lo que realmente ocurrió tras bambalinas del show más bochornoso del año. Bienvenidos a la televisión. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario, porque este capítulo promete dejarte con la boca abierta. Vamos a comenzar. Imagina la escena. Monterrey, estadio lleno, miles de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, todos esperando un gran espectáculo. Pero lo que empezó como una noche de música terminó en una tormenta. Cuando Nodal mencionó a Ángela, los abucheos fueron ensordecedores. Y lo que pocos saben es que, cuando se apagaron las luces del escenario, el verdadero drama apenas comenzaba. Detrás de los reflectores, Ángela Aguilar perdió el control. La imagen de la joven sonriente y serena que muestra frente a las cámaras desapareció, dando paso a una versión de sí misma que pocos habían visto. Según testigos, apenas Nodal entró al camerino, Ángela lo enfrentó entre gritos y reclamos. Le exigía explicaciones por no haberla defendido ante el público, acusándolo de haberse quedado callado mientras la humillaban. ¿Por qué no me defendiste?, habría sido lo primero que le dijo. Pero su enojo no se limitó a eso. También lo culpó por permitir que el público gritara el nombre de Casu, la ex de Nodal, sin hacer nada para detenerlos. Para Ángela, aquello fue una traición imperdonable. Sin embargo, la raíz del enojo no eran los abucheos, sino la simple mención de Casu. Escuchar su nombre parecía tocar una herida que no terminaba de cerrar. Nodal intentó explicarle que no podía controlar lo que gritaba la gente, que el público hace lo que quiere. Pero mientras más trataba de calmarla, más se desbordaba la furia de Ángela. El personal de seguridad incluso tuvo que cerrar los accesos al área de camerinos para evitar que los periodistas se enteraran de lo que pasaba. Algunos miembros del equipo comenzaron a grabar discretamente con sus celulares, temiendo que el altercado pasara a mayores. «Sabías que me iban a humillar y no hiciste nada», gritaba Ángela, según los presentes. Como si Nodal pudiera predecir el futuro o detener una multitud de miles de personas. Lo más sorprendente fue ver a Ángela realmente desconcertada por el rechazo del público. Parecía no entender por qué la gente la había abucheado. Como si nunca nadie le hubiera dicho que no todos la veían como una artista intocable. En medio del caos, Ángela lanzó una frase que dejó a todos helados. «Se supone que eres mi esposo, se supone que tienes que protegerme de esto». Nodal, cansado, le respondió con algo que marcó un antes y un después. «No soy tu guardaespaldas emocional. El respeto no se exige, se gana». Fue el primer momento de silencio en toda la discusión. Pero duró poco. En ese instante apareció Pepe Aguilar, que venía de otra área del recinto. Al ver la escena, se quedó petrificado. Intentó intervenir, pidió calma, y sugirió que se fueran antes de que el escándalo llegara a los medios. Pero Ángela no quiso moverse. «Papá, dile a tu yerno que tiene que aprender a ser hombre y defender a su mujer», habría gritado, según los testigos. Las palabras fueron tan duras que incluso el propio Pepe se quedó sin respuesta. La tensión en el ambiente era insoportable. Pepe no sabía cómo apaciguar a su hija sin empeorar las cosas. Y Nodal, completamente agotado, soltó una frase que se escuchó como un portazo final. «Si no te gusta cómo te defiendo, quizá deberías dejar de venir a mis conciertos». Eso fue suficiente para que el conflicto escalara aún más. Ángela lo acusó de avergonzarse de ella, mientras el equipo entero evitaba mirarlos. Lo cierto es que Ángela no necesitó enemigos aquella noche. Ella sola se ganó el rechazo con su actitud, y Nodal, sin quererlo, terminó convertido en su chivo expiatorio. Testigos aseguran que jamás la habían visto perder el control de esa manera. Gritaba, lloraba, culpaba a todos menos a sí misma. Era como ver a una estrella que no soportaba el reflejo del público cuando el aplauso se convertía en crítica. Durante el vuelo de regreso, el silencio fue absoluto. Pepe trató de mantener la calma, pero Ángela seguía molesta, y Nodal, visiblemente afectado. A esas alturas, cuentan, él ya se preguntaba si haberse casado tan rápido había sido un error. Fuentes cercanas aseguran que, desde entonces, la relación cambió por completo. Nodal ahora mide cada palabra y cada gesto frente a ella,
temiendo otro estallido. El equipo de ambos nota la diferencia. Menos risas, menos cercanía, más tensión. Lo que alguna vez fue una historia de amor de portada, hoy parece una relación llena de silencios incómodos y reproches disfrazados de amor propio. Y lo más irónico es que mientras más intenta Ángela borrar el pasado de Nodal con Kazu, más lo revive. Esa noche en Monterrey fue una lección pública de que la autenticidad no se puede fingir. Kazu enfrentó la tormenta con dignidad. Ángela, con berrinche. Y el público lo notó. Durante los días siguientes al concierto de Monterrey, la tensión entre Nodal y Ángela se volvió imposible de ocultar. El equipo de ambos notó el cambio inmediato. Ya no había risas en los camerinos, ya no compartían mesa en las comidas, y los ensayos, que antes parecían momentos de complicidad, se convirtieron en espacios de silencio y frialdad. Lo más evidente era que Nodal se veía desgastado. En entrevistas y apariciones públicas, sonreía por compromiso, pero su mirada delataba un cansancio que no venía del trabajo, sino de la convivencia. Ángela, en cambio, aparentaba tranquilidad. Publicaba fotos, sonreía en los eventos, hablaba de amor y admiración, pero detrás de esas declaraciones, el control sobre Nodal se hacía más visible. Según personas del círculo cercano, después del incidente de Monterrey, Ángela impuso una serie de reglas no escritas dentro del equipo de Nodal. Desde prohibir cualquier mención a Kazu, hasta vetar canciones que pudieran relacionarse con el pasado del cantante. Incluso habría pedido revisar previamente los setlists de los conciertos para evitar malentendidos. El problema es que esa vigilancia empezó a incomodar a todos. Nodal, que siempre se había caracterizado por su independencia artística, comenzó a sentirse asfixiado. Ya no podía improvisar, no podía bromear con su público, ni hacer comentarios espontáneos. Cada palabra debía pasar por el filtro de Ángela o de su equipo. Uno de los momentos más tensos se vivió durante una sesión de grabación en Ciudad de México. El productor propuso incluir un tema inédito que Nodal había escrito meses antes, inspirado en el nacimiento de su hija con Kazu. La canción nunca se publicó, pero quedó registrada en los archivos del estudio. Cuando Ángela se enteró de que el tema seguía existiendo, exigió que fuera eliminado. Nodal se negó. Y eso desató una discusión tan fuerte que terminó con Ángela saliendo del estudio entre lágrimas y gritos. Esa fue, según varios testigos, la primera gran grieta que dejó de ser privada. Con el paso de las semanas, los rumores comenzaron a circular entre los promotores y managers. Algunos decían que Nodal ya no quería presentarse con Ángela. Otros aseguraban que Pepe Aguilar estaba interviniendo para mantener las apariencias. Y aunque nadie hablaba públicamente, en el ambiente se respiraba un silencio incómodo, el tipo de silencio que precede a una ruptura. Las redes sociales empezaron a notar los cambios. Fotos juntos, cada vez menos. Mensajes románticos, casi ninguno. Y en los conciertos, la distancia física era evidente. Ya no había miradas cómplices ni gestos de cariño en el escenario. Solo dos artistas compartiendo el mismo espacio, pero sin conexión. Mientras tanto, el público tampoco olvidaba lo ocurrido en Monterrey. Cada nueva aparición de Ángela generaba comentarios sarcásticos, burlas y recordatorios del abucheo. Y aunque ella intentaba mostrarse fuerte, en privado comenzaba a quebrarse. Una fuente cercana asegura que Ángela comenzó a obsesionarse con limpiar su imagen. Quería revertir el daño, recuperar la admiración perdida. Por eso, planeó un nuevo proyecto musical con un objetivo claro: demostrar que seguía siendo la reina del regional mexicano. Pero ese proyecto se convirtió en otro punto de conflicto. Nodal, que estaba en plena gira, se negó a participar. Le dijo que necesitaba espacio para concentrarse en su carrera, y que su relación no podía depender de colaboraciones forzadas. Eso, para Ángela, fue el equivalente a una traición. Desde entonces, las discusiones se volvieron frecuentes. Algunas empezaban por motivos pequeños: una entrevista mal interpretada, una foto antigua de Kazu que volvía a circular, un comentario en redes. Pero todas terminaban igual, con gritos, reproches y promesas vacías de reconciliación. Ángela comenzó a aislarse. Dejó de convivir con el equipo de Nodal y empezó a viajar con su propio grupo de trabajo. En los aeropuertos, ya no se sentaban juntos. En los eventos, llegaban por separado.
Y en los camerinos, cada uno tenía su propio espacio, como si fueran dos artistas que apenas se toleraban. En medio de esa distancia, comenzaron a filtrarse audios y mensajes que confirmaban la tensión. En uno de ellos, que nunca se hizo público oficialmente, pero que varios periodistas aseguran haber escuchado, se escucha a Nodal decir: "Yo no puedo ser culpable de que la gente no te quiera. Eso no se arregla con canciones, se arregla con humildad". Esa frase, según quienes estuvieron presentes, fue el punto de no retorno. A partir de ahí, la relación empezó a desmoronarse. El equipo de Pepe Aguilar intentó intervenir. Organizaron reuniones, cenas familiares, entrevistas conjuntas, todo para mantener la imagen de unidad. Pero era evidente que la tensión se filtraba entre cada palabra, entre cada sonrisa ensayada frente a las cámaras. En una de esas cenas, cuentan que Pepe le dijo a su hija: "Hija, el público no se convence con discursos, se convence con verdad". Ángela no respondió, solo bajó la mirada. Nodal, en cambio, entendió perfectamente el mensaje, y desde entonces, empezó a planear su salida. En las semanas siguientes, Nodal comenzó a aparecer solo, primero en entrevistas, luego en estudios de grabación, y finalmente en los escenarios. Aunque nunca anunció una separación formal, el público lo interpretó todo: el lenguaje corporal, el silencio en redes, la falta de interacción. Ángela, por su parte, optó por el silencio mediático. No daba declaraciones, no respondía preguntas, y evitaba cualquier mención al tema. Pero su actitud distante y la ausencia de Nodal en sus eventos hablaban por sí solas. Hoy, los rumores apuntan a que ambos viven en casas separadas y mantienen una relación estrictamente profesional. Los compromisos firmados antes del escándalo aún los obligan a compartir algunos escenarios, pero lo que antes era amor, hoy parece solo protocolo. Detrás del telón, la historia se siente más como una guerra fría que como un matrimonio. Nodal recuperó su libertad artística, pero con ella también llegó la soledad. Y Ángela, aunque sigue rodeada de fama y cámaras, perdió algo más importante: el cariño del público. Lo que empezó como un romance mediático terminó como una lección dolorosa para ambos. Nodal entendió que el amor no puede sobrevivir bajo la presión del ego y del control. Y Ángela, quizá por primera vez, descubrió que el público no perdona la soberbia. Porque en la música, como en la vida, el respeto se gana, no se impone. Y a veces, los aplausos se apagan cuando el artista olvida por qué empezó a cantar. Pasaron apenas unas semanas después del silencio mediático, cuando todo comenzó a desmoronarse en público. Una madrugada, sin previo aviso, se filtró un fragmento de video grabado con un celular dentro de un camerino. El video era borroso, pero suficiente para detonar el caos. Se escuchaba la voz de Ángela gritando: "No me vas a hacer quedar como la mala otra vez". Y a Nodal, con un tono firme, respondiendo: "Eres tú quien no sabe cuándo parar". No había imágenes claras de los rostros, pero bastaron unos segundos de audio para que las redes reconocieran las voces. El clip duraba menos de 30 segundos, y en cuestión de minutos, se volvió tendencia mundial. Los medios comenzaron a correr con la historia. Titulares como "Filtran video del pleito entre Nodal y Ángela Aguilar", "Crisis matrimonial tras los abucheos en Monterrey", o "El amor se les acabó en los camerinos" dominaron la conversación digital. Al principio, los equipos de ambos artistas intentaron negar la autenticidad del video. Pero cuando los fans compararon los tonos de voz y el eco del lugar con grabaciones previas, la verdad se volvió imposible de ocultar. Las redes se dividieron. Algunos defendían a Nodal, argumentando que había soportado demasiado. Otros pedían empatía hacia Ángela, justificando su carácter como presión emocional. Pero la mayoría coincidía en algo: el matrimonio ya no tenía futuro. Los programas de espectáculos comenzaron a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada publicación antigua. Las teorías iban desde una ruptura definitiva hasta una supuesta estrategia publicitaria para limpiar la imagen de ella. Sin embargo, los verdaderos involucrados guardaban silencio. Ni Nodal ni Ángela hicieron declaración alguna durante los primeros días. Pepe Aguilar, en cambio, sí habló. Y su reacción fue tan contundente como inesperada. Durante una entrevista en Guadalajara, un reportero le preguntó directamente por el video. Pepe respiró profundo y respondió con frialdad:
Yo ya no tengo nada que decir sobre eso. Mi hija es adulta y toma sus decisiones. Yo me dedico a trabajar y a cantar. Esa frase fue interpretada por todos como un intento de deslindarse del escándalo. Pero entre líneas, dejaba ver algo más: decepción. La declaración de Pepe provocó aún más titulares. Algunos lo acusaron de abandonar a su hija en el momento más crítico. Otros lo alabaron por no encubrirla. Lo cierto es que, desde entonces, la familia Aguilar comenzó a mostrarse fracturada. Leonardo Aguilar, hermano de Ángela, evitó cualquier comentario, aunque en redes se notaba su molestia. Incluso dejó de seguir a Nodal por unos días, un detalle que no pasó desapercibido. Mientras tanto, Nodal se refugió en el trabajo. Volvió a grabar en el estudio, retomó su gira y, en cada presentación, parecía más enfocado, más libre. Algunos fanáticos notaron que comenzó a incluir canciones que antes evitaba, aquellas escritas en los tiempos de su relación con Casu. Era una señal, un mensaje silencioso de que estaba listo para soltar el pasado. La situación empeoró cuando otro fragmento del video fue filtrado. En esta nueva parte se escuchaba a Ángela decir: "Te di todo, te ayudé a limpiar tu imagen, y así me pagas". Y Nodal, con voz baja pero firme, contestaba: "No necesitaba que me limpiaras. Lo que necesitaba era que me entendieras". Esa frase se viralizó en segundos. El público la tomó como una confesión, como el reflejo de un amor que había dejado de ser amor para convertirse en desgaste. Desde ese momento, el relato cambió. Ya no se trataba de un pleito aislado, sino del colapso de una pareja que había intentado sostener una historia creada para las cámaras. Los patrocinios conjuntos fueron cancelados. Las presentaciones programadas como dúo se suspendieron por motivos personales. Y aunque oficialmente ninguno habló de separación, la industria entera lo dio por hecho. En los conciertos de Nodal, los gritos del público ya no eran los mismos. Cada vez que alguien mencionaba a Ángela, él bajaba la mirada o cambiaba de tema. Y cuando cantaba Adiós amor, la emoción regresaba. Era como si cada letra cobrara un nuevo significado. Por otro lado, Ángela decidió alejarse de los escenarios por unas semanas. Su padre, Pepe, reestructuró su gira para darle un descanso y, según fuentes internas, insistió en que debía recuperar el respeto del público, no con palabras, sino con acciones. En medio de ese silencio mediático, se filtró un dato que pocos esperaban. Nodal habría iniciado conversaciones con productores internacionales para lanzar un nuevo disco completamente alejado del estilo Aguilar. Nada de duetos familiares, nada de corridos estilizados, nada de mariachi de lujo. Solo música sincera, con letras personales y una estética más cruda. Era su manera de liberarse, de cortar el lazo simbólico con la dinastía Aguilar. Y aunque no lo dijo abiertamente, los fans entendieron que ese disco sería su despedida definitiva de esa etapa de su vida. Por su parte, Ángela también decidió mover sus piezas. Con el apoyo de su familia, planeó un regreso mediático bajo el concepto de renacimiento. Un álbum con canciones que hablaban de fortaleza, orgullo y amor propio. Pero entre el público, la recepción fue fría. Muchos la percibieron como alguien que intentaba rehacer su imagen a la fuerza, sin asumir sus errores. Otros simplemente dejaron de interesarse. Las reproducciones en sus videos bajaron, los comentarios eran hostiles y, por primera vez en su carrera, su apellido ya no era garantía de éxito. Pepe Aguilar, consciente de lo que estaba en juego, intentó salvar la situación. En una entrevista televisiva, habló con sinceridad: "Mi hija está aprendiendo. Todos nos equivocamos. Lo importante es seguir adelante con humildad". Fue la primera vez que usó la palabra humildad en referencia a ella. Una palabra que, curiosamente, se convirtió en el punto central de toda la conversación pública. Porque, más allá del escándalo, eso era lo que la gente le reclamaba a Ángela: humildad. A medida que los meses pasaron, Nodal se consolidó de nuevo como figura solitaria. Su música sonaba con más fuerza, sus letras reflejaban madurez, y su relación con el público se reparaba paso a paso. Cada concierto era una catarsis, una forma de cerrar heridas sin decirlo abiertamente. Mientras tanto, Ángela continuaba intentando reconstruir su imagen, pero el eco de Monterrey y los videos filtrados seguían persiguiéndola.
ya no era la joven promesa intocable del regional mexicano, sino un personaje en busca de redención. En la industria, muchos coinciden en que aquella noche en Monterrey fue el principio del fin, no solo de una relación, sino de una ilusión colectiva. Porque ese día, el público dejó de ver a Ángela como una figura perfecta y comenzó a verla como lo que realmente es: humana, vulnerable y, sobre todo, falible. Y aunque su carrera continúa, el daño está hecho. El público mexicano tiene memoria larga, y en este caso, el aplauso se transformó en advertencia. Nodal, por su parte, volvió a encontrar su centro, pero no sin cicatrices. A veces, el amor más caro no se paga con dinero, sino con paz mental. Pero lo que nadie imaginaba era que esa noche sería el principio del fin para el Imperio Aguilar. Mientras Ángela intentaba mantener la sonrisa ante las cámaras, los rumores ya empezaban a correr por los pasillos del evento. Algunos productores aseguraban haber escuchado a Pepe Aguilar discutir acaloradamente con los organizadores del show. Supuestamente, exigía una rectificación por lo ocurrido con Yuridia, alegando que su hija no debía ser humillada en televisión nacional. Sin embargo, detrás del escenario, las cosas se desmoronaban a una velocidad alarmante. Majo Aguilar, que hasta entonces había mantenido una postura neutral, se filtró entre los medios y dejó una frase que incendió las redes: a veces el talento se confunde con el apellido. En cuestión de minutos, los titulares ya hablaban de una nueva guerra interna: Majo contra Ángela, el pleito familiar que divide a los Aguilar. Y mientras la familia lidiaba con el escándalo, Yuridia aprovechaba el momento. Publicó una historia en Instagram con una frase sencilla, pero contundente: la voz no se hereda, se trabaja. El público la aplaudió. Su presentación en los premios se viralizó con millones de reproducciones, y los comentarios la declaraban la verdadera reina del regional. Por el contrario, los fans de Ángela comenzaron a dividirse. Algunos defendían a la joven, alegando que era víctima del odio en redes, mientras otros aseguraban que la soberbia y el exceso de protagonismo la habían llevado a su propio declive. En medio de la tormenta, Cristian Nodal, sí, el mismo Nodal, rompió el silencio en una entrevista improvisada a la salida de un aeropuerto. Cuando le preguntaron por la polémica, solo dijo: el público pone a cada quien en su lugar. Bastó con eso para que el tema se disparara otra vez. Esa declaración fue interpretada como una indirecta directa hacia Ángela, con quien, recordemos, había tenido una relación llena de polémica. Los clips de ambos, las entrevistas viejas, las presentaciones compartidas, todo volvió a circular en redes. Y lo peor, algunos usuarios comenzaron a revivir un video filtrado semanas atrás, donde se escuchaba una supuesta conversación entre Nodal y un productor, hablando de la estrategia mediática de los Aguilar. Aunque nunca se comprobó su autenticidad, el daño ya estaba hecho. Las marcas empezaron a distanciarse. Algunos contratos se congelaron. Y Pepe Aguilar, ante la presión, decidió lanzar un comunicado oficial donde pedía respeto para su familia y condenaba el acoso digital. Pero el texto, lejos de calmar las aguas, fue visto por muchos como una muestra de arrogancia. Los analistas del espectáculo coincidían en algo: la dinastía Aguilar estaba atravesando su crisis más grande en décadas. Los números en plataformas bajaban, las presentaciones se cancelaban y los comentarios se volvían cada vez más duros. Mientras tanto, Yuridia y Alejandro Fernández anunciaban una gira conjunta, titulada La Voz del Pueblo, una propuesta que, según muchos, representaba justo lo contrario de lo que los Aguilar habían proyectado: humildad, conexión y autenticidad. Y fue ahí donde la historia tomó un giro inesperado. Días antes del primer concierto de esa gira, se filtró un audio en el que, presuntamente, Pepe Aguilar criticaba duramente a Alejandro Fernández y lo acusaba de traidor al género. La grabación, que rápidamente se hizo viral, mostraba una voz muy parecida a la del patriarca diciendo: ese compa no representa al regional, lo hace por moda. El video explotó. Alejandro respondió desde su cuenta oficial con un mensaje helado: prefiero hacer música que pleitos familiares. El público lo aplaudió, y la dinastía Aguilar quedó nuevamente en el ojo del huracán. Y mientras todo ardía, Majo volvió a hablar. En una entrevista con tono sereno pero filoso, declaró: a veces es necesario romper con lo que creías que era tradición, para encontrar tu verdadera voz.
Aquellas palabras, dichas con elegancia y frialdad, fueron interpretadas como el golpe final a la estructura que su tío había intentado sostener. Así, lo que alguna vez fue considerado el linaje más poderoso del regional mexicano se encontraba ahora fragmentado, dividido y cuestionado. Y todo, por una mezcla explosiva de orgullo, control mediático y una generación nueva que ya no cree en los apellidos, sino en el talento genuino. Pero esta historia no terminó ahí, porque semanas después, algo volvió a encender la mecha. Y si crees que ya viste todo, espera a lo que viene, porque el drama apenas comienza. Suscríbete y no te pierdas el siguiente capítulo de esta historia que está sacudiendo al regional mexicano.